a la última clase de esta noche. Bueno, hermanos y hermanas, damos gracias al Señor porque nos ha concedido la dicha de comenzar este curso y terminarlo. Entonces, a lo largo de estas 4 semanas hemos visto la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos historias maravillosas que nos conmovieron, que nos hicieron recordar el amor inmenso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y la compasión maravillosa que Él tuvo por los pecadores. Pero también vemos lo que nos dio lo más importante, ¿verdad? En la historia vimos que el Señor es de sanar y a milagros, pero el milagro más grande era el perdón de los pecados, concedernos la fe y la salvación eterna por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es un día maravilloso porque hoy vemos la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos, ¿verdad? Algo que sorprendió inmensamente a las mujeres que fueron al sepulcro, también a los discípulos, y eso certifica que el perdón de nuestros pecados es verídico, que la promesa de la vida eterna ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, certificada con su gloriosa resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos. Entonces hoy vamos a recordar, regocijarnos y atesorar en nuestros corazones ese tesoro maravilloso que Cristo nos ha dado. Vamos a empezar con una oración, pidiendo que sea Dios a través de su palabra la que nos guíe esta noche, que nos alimente espiritualmente nuestras almas y también que nos dé el gozo de compartir con otros el Evangelio. Empecemos entonces con esta oración. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron detener. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos, también a mí en el último día. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los objetivos de esta lección, con la ayuda del Señor, pedimos que nos conceda cumplirlas, usar el método de las 4C para entender Lucas 24 y también parte de Juan capítulo 20. Identificar la importancia de la resurrección de Jesucristo para nosotros y al fin concluiremos con una aplicación práctica de la obra del Salvador en nuestras vidas. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a pasar a estas 2 preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. Usted puede contestar las 2 a la vez si desea. La primera pregunta dice, ¿qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? La segunda, ¿por qué fue tan grande la sorpresa de las mujeres al escuchar que Jesús había resucitado? Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. ¿Qué fue lo que más les impresionó de esta historia bíblica que nos tocó leer de Lucas capítulo 24, los versículos 1 hasta el 12? Voluntario, una voluntaria. Amén. Amén. Querida Carmen, adelante. Sí, esta es una de las historias maravillosas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que nos da una esperanza, porque así como Él resucitó, también nosotros lo haremos. Pero una de las cosas que más me impresionó de esta historia es cómo las mujeres valientes partieron de mañana, ¿cierto? A hacer lo que tenían que hacer según la usanza. Déjame tranquilo.
Ellas iban con sus mirras, sus aceites aromáticos a preparar el cuerpo, pero se encontraron con la sorpresa que la piedra estaba movida y que ya el varón no estaba, solo su ropa estaban allí. Eso fue muy tremendo para mí, fue maravilloso porque la impresionó a ella y hasta el día de hoy me impresiona a mí porque si no fuese por esa tumba vacía, hoy día no estaríamos cristianos nosotros. Bendita la esperanza, ¿cierto? Y esa Gracias, fue la querida. sorpresa que ellos tuvieron y la sorpresa que Él nos da todos los días, porque Él no está muerto, Él está vivo. Esa cruz ya está vacía, ahí no está Cristo. Cristo está a la diestra del Padre preparando morada y abogando por nosotros, porque el enemigo todos los días nos acusa, cuantas veces puede. Pero abogado tenemos como para el Padre. Así que esta es una maravillosa historia en la cual se centra, se funda y se cimenta el cristianismo, la resurrección de Jesús. Gracias, querida Carmen. Muy bien. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? Querida Stephanie, adelante. Para mí es bastante impresionante la grandiosa resurrección que Jesús tuvo. Y ahí yo puedo ver que cuán grande es el amor de Dios, porque ahí de verdad que lo demostró con la resurrección de Jesús, realmente llevando a cabo ese rescate nuestro a través de Jesús que pagó nuestro precio. Ahí es bastante impresionante. Gracias, querida Stephanie. Bien dicho, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? José. Y luego vamos con Daniel. El micrófono, querido José. Lo que más me impresionó, en realidad, para, para nosotros los cristianos, lo más importante en toda la Biblia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo más impresionante para mí fue la resurrección de Cristo. Y en la otra pregunta, para las mujeres fue una gran sorpresa porque nuestro Señor tenía más intimidad con los discípulos. Tal es así que ellos tenían más intimidad que el apóstol Tomás dudó porque después de una semana pudo verlo y entonces le dijo Cristo que no sea incrédulo. Esa es mi opinión. Gracias, José. Daniel, adelante. Buenas noches. Sí, a mí lo que me llamó la atención en el pasaje habla de que ellas en el verso 9 fueron a darle buenas noticias a los 11 y a todos los demás. Entonces, y eso provocó que los discípulos pensaban que estaban locas, pero en realidad no estaban locas, sino que realmente se cumplió pues lo que el Señor había dicho antes, ¿no? Que Él iba a volver. Entonces me llamó la atención esa parte de que la consideraban que estaban locas y que por ellas fueron y dieron buenas nuevas a los 11, que estuvieron más comunión con Él y todo aquello. Gracias, Daniel. Escuchemos a Marcos. Buenas noches, pastor. Eh, lo que me impresionó también es eh, la muestra de las mujeres, la devoción, el deseo de honrar a Jesús, incluso después de su muerte. Ellos fueron llevando los perfumes aromáticos donde estaba Jesús sepultado y llevándose esa gran sorpresa, ¿no? De que Jesús había resucitado. Lo que más me impresiona es la devoción Gracias. de esas mujeres. Gracias, querido Marcos. Escuchemos a Ricardo y luego vamos el último comentario con Carlos. Adelante, Ricardo. Bueno, me impresiona obviamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo más importante que tiene la teología cristiana, la muerte y resurrección. Eso nos señala y nos dice de que nosotros tenemos que confiar en la vida eterna. Ya en Juan 10:17, Él tiene vida. Por eso es interesante lo que dice en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Eso es bonito, es lindo, y nosotros cuando confiamos en eso, tenemos la esperanza total en Jesús para nuestra vida eterna. Y en cuanto a las mujeres, como siempre, las mujeres son tan interesantes cuando realmente aman a una persona, dan toda su vida. Mira que los 11 apóstoles, como son a veces los hombres un poquito flojos, perezosos, ahí están las mujeres que son muy interesantes y dieron toda su vida, estuvieron en toda la crucifixión y en todo el proceso, levantándose temprano para ir al sepulcro a limpiarle estar pendiente de la tumba y estar pendiente de todo, de toda su situación. Qué bueno por parte de las mujeres, porque esa es una característica natural en ellas. Amén. Gracias, Ricardo. Escuchemos a Carlos y también vamos con Gabriel concluyendo esta Buenas, parte. buenas noches, pastor. Para mí lo impresionante sobre todas las cosas es un punto, como dice, negativo, porque aún ellos escuchando la voz de la mujer, de las mujeres, que le habían dicho que Cristo había resucitado, porque eso le dijeron los varones, entonces ellos no querían creer, ya. Entonces se ve algo impresionante, que aún dando a entender, cuando Jesús le dijo quién yo soy, cuando se le hizo, por decir, en la transfiguración, que vieron la gloria de Dios, vieron a los tres seres, se puede decir, a Moisés, a Elías y a Jesús en su gloria, y no podían creer que todavía Jesús no había resucitado. Entonces, en ese sentido, por eso le digo, es algo, un punto bastante a qué pensar y a qué detallar, que verdaderamente eran no solamente Tomás el incrédulo, no fueron todos, porque no creyeron a la palabra de Dios. Gracias, Carlos. Escuchemos a Gabriel. Buenas noches, pastor. Bueno, mi antecesor ya lo dijo lo que pensaba decir, pero lo cierto es que los hombres dudaron la palabra de las mujeres, a pesar que Jesús antes de ser crucificado les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. A pesar de eso, dudaron y no le creyeron la noticia que trajeron las mujeres. Y también en este tiempo, muchísima gente cree que Jesús no ha resucitado. Aún están en el Antiguo Testamento. Yo, aquí en mi país hay un grupo de cristianos, entre comillas, que sinceramente creen que Jesús no ha resucitado todavía y están esperando la, la resurrección y la primera venida de Cristo. Entonces, hay bastante trabajo, digamos, de los discípulos de Jesús que somos para poder trabajar y hacer ver a toda esa gente que Cristo ya ha resucitado y ha vencido al enemigo, el diablo. Esta es mi participación, Gracias, pastor. querido Gabriel. Gracias, hermanos, hermanas, por sus comentarios. Sí, lo que a mí mismo me impresionó es las palabras de los ángeles, si se podría decir, ¿verdad? Les dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Y también les dice, recuerden lo que Él les dijo una y otra vez, que tenía que ser, ¿verdad? Apresado entregado en manos de hombres pecadores y crucificado, pero al tercer día resucitado. Pero ese momento se olvidaron de todo eso. Todo estaba anublado, sus mentes, sus pensamientos, ¿verdad? Entonces fue increíble. Ellas fueron a ungir el cuerpo de Jesús con los preparativos de las hierbas aromáticas que habían hecho. Sin embargo, las especies aromáticas, debo decir, sin embargo, vieron movida la piedra, el cuerpo de Cristo no estaba ahí y empezaron a preocuparse, a buscar, a llorar, cómo puede ser posible, dónde le llevaron, dónde está y todo eso. Entonces fue una enorme sorpresa para ellas porque literalmente no pensaron, ni los discípulos pensaron que eso iba a suceder, que Cristo iba a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Para nosotros es
quizás podemos decir cómo pudieron no creer, cómo pudieron olvidarse de todo eso, porque ya tenemos la Biblia en la mano, ya sabemos lo que sucedió, la historia de la resurrección de Cristo, pero en ese momento, pues lógicamente para el ser humano era imposible creer que alguien, ¿verdad? Como Jesucristo, que era verdadero Dios, verdadero hombre, iba a resucitar de entre los muertos. Una sorpresa grande para ella. También podemos decir como aplicación práctica, muchos hoy en día no creen en la resurrección de Cristo, no creen en la crucifixión y todo eso. Entonces, para nosotros los cristianos, siempre es hermoso recordar esta historia que, como decía Ricardo, es el centro de la teología cristiana, es el sello de nuestra salvación, ¿verdad? Es garantizada, certificada. Elías tiene, Ricardo, perdón, tiene un comentario. Un pequeño comentario, mi querido pastor. A mí me llama la atención en Juan 20, 25 y 27, la situación cuando se ve los lienzos y el sudario. Eso me llama mucho la atención. Lo de lienzos y el del sudario, que estaba quieto, como diciendo, esa es una señal que decía, yo regreso, porque esa era una costumbre que tenían allá en Israel. Ese era el comentario que Gracias, yo quería. gracias, Ricardo. Y también sí, ahora que está mencionando Ricardo, es lo que vemos que quedó de una forma organizada, ¿verdad? Dobladito ahí en la tumba vacía, no quedó hecho un desorden y todo eso, ¿verdad? Excelente. Muy bien, entonces la historia ya recordamos un poquito cómo sucedió. El Viernes Santo todo fue al apuro, lo dieron sepultura a Jesús, las mujeres prepararon las especies aromáticas y luego el domingo tempranito en la mañana ya estaban allí a primera hora para hacer su servicio al Señor, para mostrarle respeto, para mostrarle honra y, y pues decirles de esta forma que Él era importante en sus vidas, ¿verdad? Entonces no encontraron a nadie, empezaron a desesperarse. Eh, Luego preguntar, bueno, los ángeles le dijeron pues qué había sucedido. Ellas fueron a compartir el evangelio. Ya mencionaban ustedes que los discípulos la rechazaron por ser mujeres. Sin embargo, Pedro corrió a ver qué pasaba, si era verdad. Cuando vio lo sucedido, no dijo nada, ¿verdad? También estaba sorprendido, sin palabras, no decía nada. Y pues, y así pasó, ¿verdad? Entonces luego volvió a casa extrañado de lo que había visto. Entonces, fue ese día un día muy ocupado para nuestro Señor Jesucristo. Se presentó a las mujeres. En la tarde también vemos que se fue al aposento donde estaban los discípulos encerrados por temor a los judíos. Después también, bueno, antes de eso, se presentó en el camino a Emaús, ahí a dos de los discípulos, a quienes les reveló quién era el Mesías prometido que había resucitado. Y también, pues, después de 8 días, vimos que volvió por Tomás, ya bien dijeron ustedes. Más o menos ese es el resumen de la historia. Vamos a investigarla. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes encontraron ustedes? Cuéntenme. Podemos combinar las dos historias. Daniel, Sí, bueno, yo encontré aquí los personajes: María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, mujeres de Galilea, otras mujeres, Jesús, 2 varones, 11 discípulos, Pedro, Tomás y el Espíritu Santo. muy bien, excelente. Entonces, ¿se acuerdan quién era María Magdalena? Querido La mamá, Carlos. la hermana de Lázaro. Exactamente, de que iban a apedrear. Ya, de No, que era una mujer a la que el Señor Una Jesús le pecadora, sacó 7 siete demonios, ¿verdad? demonios, Una sí, pecadora. ujú. Ujú, una de los siete. ujú. Y desde esa vez dicen, ¿verdad? Los 24 comentaristas bíblicos que ella
no dejó de seguir a Jesús, siempre estaba a los pies de Cristo y una evidencia de aquello vemos acá esto. Excelente, entonces seguimos con los personajes, los objetos de la historia, querido José. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontró usted en esta historia? Pastor, los objetos, el sepulcro, las Ujú. especies aromáticas que llevaron las mujeres, la piedra misma del sepulcro que fue removida, los judíos que estaban atentos a lo que pasaba mientras Cristo estaba en el sepulcro. Y bueno, eso nomás sería. Gracias, querido José. Querido Carlos, ¿algunas cositas más que podamos agregar? Sí, en este caso serían las especies aromáticas, la piedra, el sepulcro, el lienzo, la casa, la puerta cerrada y los clavos. Eso es lo que he estado, conforme a lo que he estado leyendo, y esos son los objetos. Amén. Excelente. Muy bien. También podemos mencionar un poquito, ¿verdad? Avanzando la historia de Juan, el costado de Jesús, las manos, cuando dijo a Tomás, pon tus manos en mi costado y mira que no soy un fantasma, soy el Cristo mismo, ¿verdad? Las puertas cerradas también. Excelente, excelente identificación. Entonces, Pastor, ustedes disculpe, mencionaron, sí, faltó algo bien importante en los objetos. ujú, Jesús comió pescado y miel. ¿Te acuerdas? perfecto. Imagínense, claro. Excelente, Y pescado eso frito. haremos nosotros también. Sí, sí, sí. Entonces, imagínense que, pues, estamos hablando de de la resurrección, algo único, algo histórico, algo que nunca antes se había visto. Entonces, Jesús, le quería dar evidencias convincentes de que era Jesucristo mismo, pues, ¿verdad? Que había resucitado entre los muertos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanos, hermanas? ¿Algún lugar en específico? ¿Dónde En ocurrió esta Jerusalén, historia? en Galilea. Muy bien, excelente, sí, en Jerusalén, en el sepulcro de Jesús. Me imagino que era cerca del Calvario, ¿verdad? Por ahí tenía José de Arimatea, había hecho su propia Mm, tumba y ahí pues sí. estaba nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver eh, el lugar donde estaban reunidos los discípulos, ¿verdad? No nos dice en dónde era, podemos decir que era en Jerusalén, en un lugar encerrados para que los judíos no se dieran cuenta por temor a ¿Qué los dice? judíos. Querido Carlos, ¿Dónde ocurrió la En historia? Galilea también, porque dice que después el Señor se le presentó a Pedro y cuando echó la red le decía, varones que están pescando. Ya tirar la malla más allá, estaba en el mar de Galilea. excelente hermano. Sí, y en este específicamente, en este momento podemos decir que estaba ahí ese día, ahí mismo en las alrededores de Jerusalén, donde sucedió todo esto, ¿verdad? Gracias, querido Carlos. Muy bien, hermanos, hermanas, ¿cuál fue el problema? ¿Qué problema encontramos en el texto bíblico o también en los textos que hemos leído? Porque cada evangelista tiene su forma de presentarnos la historia, ¿verdad? Querida Stephanie, adelante. Bien, yo tengo aquí notado dos problemas. El número uno es que no encontraron el cuerpo de Jesús. Y el número dos, que no creyeron los apóstoles cuando las mujeres le contaron de la resurrección de Jesús, de que no estaba ahí. Gracias, Stephanie. Excelente, excelente identificación de los problemas. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema que identificó? Margarita. Sí, buenas noches. Otro problema vemos en el versículo 25 cuando Tomás tuvo duda, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo haya resucitado. Amén. Excelente. Muy bien.
¿sí? Tuvo dudas y no fueron dudas silenciosas, sino que muy bien expresadas. Vamos Yo, con Carmen y luego vamos con Daniel. Adelante, Carmen. ah, bueno, había muchos problemas, pero dos bien que se veían ahí, claro, eran el temor de los apóstoles. Tenían tanto miedo que ellos estaban escondidos. Y la duda serían los dos problemas más grandes. Y el rechazo que tenían a las mujeres, pero Cristo en ese momento también las levantó a ellas y a ellas primeramente se les apareció. Y Gracias, por hermano. supuesto al cuerpo que no Hermana, perdón. encontraron. Gracias, querida Carmen. Muy bien. Excelente. Vamos con Carlos. Identificamos el problema y vamos a ponerle en reversa a la presentación porque se nos olvidó una parte de dónde, cuándo ocurrió la historia y a esa vamos a dejarle para nuestro querido hermano Daniel. Gracias, Daniel, por recordarme. Carlos, adelante. Ya, el problema, como decían todos, la incredulidad y también el falso testimonio, si buscamos en los otros evangelios, que los judíos le dieron para Jesús, para que, porque los guardias que estaban custodiando el sepulcro dijeron que el sepulcro se había, ¿cómo que se llama? No había nadie. Se había movido la piedra y ellos habían visto el resplandor de los, como quien digamos, de los ángeles. Entonces el falso testimonio que le dieron a Jesús, que dijeron que los discípulos se habían llevado el cuerpo. Ese es uno de los problemas. Gracias, Carlos. Escuchemos a Luis Marín. Adelante, Luis. Gracias. Quiero considerar, ¿cierto? Eh, ya tengo el problema de la incredulidad de los 11, ¿sí? Y el temor de ellos, pero quiero resaltar la valentía de las mujeres. Ellas tuvieron el coraje y la valentía de ir al sepulcro. El sepulcro estaba custodiado por 2 soldados romanos, pero también habían personas del Sanedrín, habían personas judías, también vigilando que los romanos hicieran su trabajo, que era cuidar el sepulcro. Y ellas van allí a este lugar y se encuentran que la tumba está vacía. ¿Ve? Imagino que los judíos huyeron. Los romanos, sí, cuenta la historia, quedaron allí desmayados. ¿Ve? Pero es bastante considerable la valentía de ellas porque se presentan 2 hombres, imagino que altos, robustos, con vestiduras resplandecientes. Considero que son ángeles enviados del Dios Padre, y más sin embargo el coraje y la valentía de ellas es grande. Ellas se regresan donde están los 11 apóstoles, donde están escondidos, y expresan lo ocurrido. Muy, muy, muy para tener muy, muy en cuenta esta situación. Gracias, querido Luis. Gracias, hermano. Bien dicho. Excelente. Entonces, ahora sí vamos a regresar. ¿Cuándo ocurrió la historia, Daniel? Según Lucas 24:1, ocurrió el primer día de la semana, el domingo muy de mañana. Y Juan 20, verso 19, habla también que esta historia se desarrolla en la noche del domingo, cuando Jesús aparece a sus discípulos y a las mujeres. Excelente. Muy bien. También la historia que nos decía, podemos ver que 8 días después, cuando regresó para mostrarle a, ¿cómo se llama? Tomás, que Jesucristo había resucitado. Muy bien. Excelente. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Porque ya dijeron los problemas que suscitaron. Aquí vemos que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba en la tumba, pero antes de que empezara la descomposición ya se resucitó, ¿verdad? Ya resucitó de entre los muertos. Y para que se cumpla esta profecía del Salmo 16 dice, porque no me abandonarás en el sepulcro,
no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel, hablando del Mesías prometido. Entonces ustedes ya identificaron los problemas de manera magistral y nos hacemos la pregunta, ¿se resuelve el problema? Como bien dijeron ustedes, sí se resuelve. Entonces, querida Stephanie, ¿se resuelven los dos problemas que usted mencionó? Sí se resuelve cuando los ángeles le dicen que a las mujeres que no lo busquen entre los muertos porque él vive. También en la otra parte, cuando fueron al sepulcro, los discípulos que dudaron de la resurrección, inmediatamente fueron y confirmaron que sí, definitivamente Jesús había realmente resucitado. Y también en el otro punto, donde Tomás, que dudó, dijo que creería también cuando viera y confirmara por sus propios ojos de que Jesús sí había resucitado, también Jesús se le muestra a él y le permite que él confirme que es él y que sí ha resucitado. Entonces ahí encuentro soluciones. Gracias, querida Stephanie. Muy bien dicho. Entonces, sí, la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas. Y más adelante vamos a ver el número de personas a quienes se presentó Jesús. Sí, también mencionaba un poquito Carlos. eh, es increíble ver cómo los maestros de la ley fueron a Pilato, ¿verdad? Y le dijeron, nosotros escuchamos a este charlatán, a este mentiroso decirnos que va a resucitar a los 3 días. Y para librar de que eso suceda y estos discípulos vayan a mover el cuerpo, sacar el cuerpo y decir que resucitó, robar el cuerpo literalmente, ellos pidieron guardias para que custodiaran la, la tumba, ¿verdad? Y así lo hicieron, enviaron guardias. Y luego, cuando Jesucristo, pues, ¿verdad? Que no está limitado a piedras, rocas, nada de eso, resucitó, rompiendo todo eso, moviendo la piedra en frente de los soldados. Y después de eso, sobornaron a los soldados para que dijesen que se habían quedado dormidos y que ahí vinieron los discípulos de Jesús y robaron el cuerpo. Nota usted que todo ese registro bíblico que tenemos hace más grande, más maravilloso, más real este milagro de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Porque estos maestros de la ley, estos líderes políticos, religiosos de Israel, quisieron hacer eso para que pues todo quede en el olvido. Sin embargo, eso también quedó registrado como una prueba convincente de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la parte de la aplicación de la palabra de Dios, que es la parte de consolidar. Aquí, como siempre decimos, la aplicación de la ley con todo su rigor nos muestra como un espejo cómo hemos ofendido a Dios y también el evangelio, el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, el amor inmerecido que Él nos ha mostrado. No sin antes, vamos a buscar el punto principal de la historia. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted? ¿Qué síntesis haría de esta historia? Adelante, hermanos, les escucho, hermanas. Querido Daniel, Bueno, yo le titularía La promesa cumplida. Una promesa cumplida, una promesa cumplida, muy bien. la resurrección. Carlos, Carlos, hermano, el micrófono. La resurrección del justo le pusiera yo. Resurrección del justo, perdón, sí. Ricardo, Yo le pondría una herencia escogida, anotando y señalando lo que está en el Salmo 16, 10, 11, porque ya Jesús de antemano, Dios, el Padre le había dicho lo que venía
y Él escogió esa herencia para el bien de nosotros, para salvarnos. Entonces le pondría una herencia escogida. Amén. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Amén. Gracias a Carmen. La bendita resurrección del Hijo de Dios. Excelente. Muy bien. También podemos decir otro Puede título, participar. ¿verdad? Sí, adelante. Pastor, disculpe, quería decir, he puesto como título, Dios hombre resucitó al tercer día. Entre los muertos. Muy bien. La gloriosa resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Muy bien. También podemos decir, la El hecho- resurrección de Cristo confirma la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. Otro más corto podemos poner, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Excelente. Muy bien, vamos a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Quizás nos hacemos la pregunta, ¿alguna vez hemos sido como Tomás? Querido Carlos, adelante. La verdad sí, la incredulidad verdaderamente a veces yo creo en mi vida nos agobia, porque Dios por medio de su palabra nos dice una cosa y nosotros por nuestra incredulidad no le creemos a la palabra. Entonces esa es mi reflexión verdaderamente y la pongo en mi vida. Gracias, querido Carlos. Querido Gabriel, adelante. Le corté su comentario. Adelante, hermano. Discúlpeme usted. Sí, estaba diciendo, el título que puse es por un motivo. Aquí en Ujú. mi medio, en mi país, mucha gente no cree que Jesús resucitó y piensa que solamente resucitó Dios, no su naturaleza humana. Y entonces estoy trabajando al respecto. Dios hombre murió y Dios hombre resucitó, porque Sí, no está verdadero, separado, es un solo verdadero cuerpo. Dios y verdadero hombre. Exactamente. Y ese es mi punto, pastor. Sí, por eso comió el pez, por eso estaba ahí con los discípulos caminando y todo, hablando con los discípulos y todo lo demás. Excelente. Muy bien, estamos en la parte de qué pecado. Querida Carmen, adelante. ¿Qué pecado veo en esta historia? Bueno, todo el pecado que hicieron contra nuestro Redentor, la maldad, la injuria, la mentira, la violencia que ejercieron sobre él, esos celos religiosos más encima, esa persecución política, ese cinismo de el que se lavó las manos. Muchas veces nosotros cuando hacemos eso somos esas personas también. Y yo confieso en mi vida que muchas veces al Señor yo le fallo. Y como dice la palabra, le vamos a fallar siempre porque no somos perfectos. Estamos en un cuerpo de muerte, pero estamos vivificándonos en el espíritu. Sabemos que estamos ya librados de la muerte, del pecado, ¿cierto? Y todas estas cosas por la muerte de Jesucristo. Pero a la vez también como somos un ser tripartito, ¿cierto? Nuestra carne. Hay un enemigo muy grande dentro de nosotros, que no es Satanás y no es el mundo, es nuestra carne. El viejo hombre, ese es el que siempre cuando nosotros nos olvidamos que tenemos ese viejo hombre, como decía Pablo, el mal que yo no quiero hacer, termino haciendo y no el bien que quiero. Y veo esa fuerza, es una ley, una fuerza en mis miembros mortales. Y por eso que necesitamos correr a la cruz todos los días, a la rodilla todos los días, porque si no, no la vamos a hacer. No, no la podemos hacer, yo lo confieso en mi vida, porque muchas cosas llegan Gracias. al hogar, a la vida. Amén. Gracias, Carmen. Muy bien, ¿alguien más? Daniel, hermano, adelante. Bueno, yo podría decir que a veces olvidamos sus promesas, nos olvidamos cuando pasamos alguna situación en particular. Gracias, querido Daniel. Muy bien. Entonces, olvidamos sus promesas, ¿verdad? Nosotros no hemos estado con Jesús por 3 años y medio,
no hemos visto de cerca sus enseñanzas, no hemos escuchado sus mejores sermones, hemos visto los milagros de Jesús. Sin embargo, hemos recibido de Cristo el mismo perdón, la misma gracia, la misma misericordia que recibieron los discípulos, y ellos aún estando con Jesús por ese periodo de tiempo, se olvidaron de lo que Cristo les dijo. Usted y yo también, como ya dijeron, nos olvidamos de las promesas de Dios. Un porcentaje muy alto confiamos en nosotros mismos, que somos capaces de resolver los problemas, los inconvenientes. Y créame o no, aunque parezca irrazonable lo que voy a decir, muchas veces queremos darle razonamiento lógico a las cosas divinas. Queremos que las cosas divinas, los planes divinos, los milagros divinos encajen con nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Y eso es desconfianza, eso es rebelarse contra el Dios Todopoderoso, que Él es el Todopoderoso, yo no soy nadie, ¿verdad? Y también las dudas, ya dijeron ustedes, Tomás desafiando a Dios, pues imagínense los discípulos, yo puedo pensar con ese gozo, con esa alegría, brincando, contándole, diciendo, Cristo ha resucitado, lo vimos, contándole todo con detalles, ¿verdad? Como cuando un niño pequeño está, algo grande le pasa. Y él descaradamente dijo, no, yo no creo. Si yo no veo con mis propios ojos, si no toco con mis propias manos, allí creeré. Bueno, nosotros también a veces ponemos condiciones a Dios, ¿verdad? Decimos, si me ayudas con esta cosa, con este problema, esta dificultad, yo seré el mejor creyente del mundo, pero si no me ayudas, pues ahí vemos qué hacemos. Entonces tenemos naturaleza pecaminosa y ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra. Querido José, adelante. No, simplemente, pastor, para complementar, yo creo que tenemos incredulidad y la duda que tenemos permanentemente. Y hay que estar atento y pedir que nuestra fe aumente para poder contrarrestar eso. Ya usted bien lo dijo, que los mismos apóstoles tuvieron la duda, peor nosotros que no vimos nada, pero yo creo que aquí tenemos que basarnos en la fe. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Esa es la ley. Esa es la ley de Dios que nos muestra nuestra imperfección, nuestro pecado. Y nos hacemos la pregunta, los discípulos, las mujeres, nosotros, ¿merecíamos que Cristo muera en la cruz por nosotros? La respuesta es no. Pero en las cosas eternas de Dios no se trata de merecimientos, sino de amor y misericordia divina, compasión. Se compadeció de nosotros, se compadeció de esos discípulos, se compadeció de esas mujeres, y ese es el gozo. Esa es la alegría y la esperanza que encontramos en el perdón que Jesucristo nos ha dado sin que lo merezcamos. Jesucristo murió en esa cruz. Jesucristo resucitó de entre los muertos, derrotando de una vez por todas a Satanás, que es el padre de las mentiras, el padre del miedo, del temor, de la desconfianza y de todo eso. Entonces, con eso en mente, nos hacemos esta pregunta: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente, ¿verdad? Vamos con José y luego con Stephanie. Me José, olvidé adelante. de bajar la mano. Me olvidé de bajar la mano, pastor. Disculpe. Bueno, excelente. Entonces vamos con Stephanie. Adelante, Bien, hermana. en la resurrección de Jesucristo, y también lo puedo ver en el versículo 22 de Lucas 20,
donde dice que también Jesús nos dio su Espíritu Santo. Es que eso también es, ahí se refleja su gran amor. Gracias, querida Stephanie. Muy bien, en ese pasaje bíblico, ¿verdad? Antes de darles el Espíritu Santo, les dijo, mi paz sea con ustedes, ¿verdad? No hay cosa más hermosa, no hay bálsamo más suave que escuchar la paz de Cristo a esos discípulos que estaban llenos de terror. Me imagino una puerta de esas grandes con unas 20 aldabas de adentro para que nadie los tumbe. Y ahí su Mesías prometido, el Salvador del mundo, entró, ¿verdad? Rompiendo esas puertas, bueno, no rompiendo, pero pasó y se paró frente a ellos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted después de estar tiritando de miedo, porque todos corrieron, todos se escondieron, Jesucristo les dio la paz Amén. espiritual de saber que sus pecados han sido perdonados, la paz espiritual de saber que el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien lo habían traicionado, no estaba enojado con ellos, la paz de saber que ya no había guerra entre Dios y los discípulos y nosotros, sino que Dios los veía ahora como hijos redimidos por la sangre de Cristo. Querido Daniel, adelante. Un comentario. Vemos el amor de Dios en el verso 7, cuando ellos le dicen que fue entregado en manos de hombres pecadores, que a causa de nuestros pecados Él entregó su vida y juntamente con ella nos dio esperanza y vida eterna. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más tenía el micrófono abierto? Amén. Amén. Carmen. Bueno, toda la historia, toda esta historia, tanto la de Lucas como la de Juan, refleja el amor de Dios por medio de su Hijo amado. Pero a mí me llama mucho la atención y voy a aplicar esto, esta historia dice que la veo el amor hacia mi vida, específicamente en Juan 27, cuando dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? ¿Cuánto hemos sido Tomás? ¿Cuánto hemos dudado? Él nunca nos ha dejado, nunca nos miró de medio lado, nunca nos dejó sin una respuesta a la oración y enjuagó nuestras lágrimas. Todos hemos sido Tomás y él cariñosamente me dice, mete tu mano en mi costado, mira, esto sufrí por ti, yo te amo. Ahí yo veo el gran amor, porque no rechaza a nadie. Gracias, Ahí lo veo, para mi vida, querida por lo menos. Carmen. Excelente. Gracias. Y también recordando lo que Jesús dijo a las hermanas cuando Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente o no morirá jamás. Entonces ahí está, cumplimiento de lo que dijo Jesucristo a las hermanas Marta y María. Y ahora se cumple perfectamente. Y nosotros somos receptores de esta bendición maravillosa, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Entonces, eh, nosotros somos receptores vivos de ese perdón, de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor inmerecido que Cristo nos muestra todos los días a través de su palabra. Que pediremos que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted? Querida Margarita, adelante. Sí, yo le pediría al Señor que me permita aumentar más mi fe, guiarme y ayudarme a caminar completamente para Él. Gracias, querida hermana. Daniel. Yo le pediría más denuedo y valentía para seguir anunciando su palabra a todos los que no conocen aún al Señor. Gracias, querido Daniel. Carmen. Yo le pedí al Señor que me permitiera siempre ver el blanco perfecto y mi pie en la roca, que aunque venga lluvia, tormenta, lo que sea, jamás, pero jamás dejar de verlo a Él, porque cuando yo dejo de verlo a Él,
yo caigo, yo sufro, yo quedo tirada ahí. Pero si yo lo sigo viendo a Él, lo que venga, lo que sea, con Él seré más que vencedor. Gracias, querida Carmen. Muy bien. También podemos decir que el Señor nos dé esa fortaleza, ese valor que tuvieron las mujeres para ir a nuestro hermano, este, Luis mencionaba bien el valor de las mujeres, ¿verdad? Para ir al sepulcro cuando los discípulos todos, bueno, ahora ya descubrimos dónde estaban, ¿verdad? Estaban encerrados por temor a los judíos, pero las mujeres fueron no solamente porque tenían que hacerlo, sino porque había un gozo espiritual en sus corazones, ¿verdad? Y también la otra parte, cuando fueron a compartir las buenas nuevas con los discípulos, lo mismo pedimos al Señor que nos dé esos pies ágiles, que nos dé esos pies livianos para compartir con otros el Evangelio. Habrá momentos que nos va a suceder como sucedió a las mujeres que lo van a rechazar, nos van a decir que estamos locos, que estamos compartiendo un mensaje anticuado, que hoy en día ya eso no encaja en la modernidad en que vivimos, pero eso no nos va a parar el gozo de compartir con otros el Evangelio. Que el Señor nos mantenga firmes en la fe, alimentados todos los días de su bendita palabra, que es nuestro pan de vida, y este, llenos del agua de vida que también es su palabra. Excelente, seguimos avanzando, entonces vamos a ver un poquito, recordar cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida, porque todos creemos, todos sabemos que ya sucedió la resurrección, pero cuán importante es para usted hoy en día. Querido Carlos, adelante, un comentario. Para mí, lo más importante de la resurrección de Jesucristo es la vida eterna que Él nos regaló. Porque si Él no hubiese resucitado, como decían delante mis hermanos, verdaderamente no hubiese alcanzado la vida eterna. Amén. Gracias, querido Carlos. Muy bien dicho. ¿Qué más? ¿Quién más? Adelante, Luis. Gracias, pastor. Bueno, la resurrección de Jesucristo es la confirmación para los que no creían que Él era el Hijo de Dios, para los que lo crucificaron. Esta era la confirmación de que Él realmente era el Hijo de Dios hecho carne, hecho hombre. ¿eh? Y por medio de todo este acontecimiento también para reconfirmar los que ya creían en Él, confirmar que realmente era Él, el enviado del Dios Padre. Gracias, Luis. Excelente, hermano. Querido Daniel, adelante. Para mí la importancia de la resurrección es, lo máximo es el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, porque estábamos destituidos delante de Dios, muertos, y por medio de esa resurrección, pues ahora todos estamos con vida y vida eterna. Gracias, Daniel. Carmen, Amén. adelante. La resurrección es la base donde se sustenta y reposa el cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos hoy día predicando a este bendito Salvador. Y por supuesto que con su resurrección nos rescató del pecado, del infierno y nos da vida eterna. Eso es lo más grande para nosotros y eso es lo que debe ser nuestra gran bandera siempre y siempre. ¿Por qué usted cree en Cristo? Me preguntan. Yo le cuento por qué creo en Cristo y que Él es vida en mi vida, porque cuando Él murió, moríamos con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él y lo dice la palabra. Gracias, Carmen. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver estos puntos, ¿verdad? Prueba que, bueno, escuchemos a Ricardo. Comentario, hermano. No, gracias, es que con Carmen yo comparto totalmente la palabra de Carmen, esa importancia que nosotros vamos a tener, nosotros también vamos a resucitar.
tal como lo dice la palabra en 2 capítulo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, esa es una prueba más de la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que nos sirve a nosotros, porque nosotros tenemos y confiamos en nuestra vida eterna. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a avanzar. Dice, prueba que Jesús es Dios, ¿verdad? Murió para darnos el perdón absoluto de nuestros pecados, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Prueba que Dios aceptó el pago que hizo Jesús por el pecado y nuestros pecados están totalmente perdonados. Nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos, como bien dijeron ustedes, pero podemos pensar, analizar una cosa más. Si la Biblia una y otra vez reitera y me dice concretamente en mi cara que Jesucristo murió por mis pecados, me perdonó absolutamente todos esos pecados, que soy declarado justo e inocente ante la presencia de Dios y que todo lo hizo por gracia, por amor, por misericordia. Entonces, ¿por qué será que a veces nosotros los creyentes queremos echarle una ayudadita a Dios? O a veces queremos poner un porcentaje a esa salvación que Cristo ya la ha pagado, ya la ha ganado. Vamos a poner, decimos, ¿verdad? Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo pagó el precio justo de mi redención. Me declaró justo e inocente ante la presencia de Dios. Pero a veces decimos, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello para que el Señor me acepte, para que el Señor me deje ingresar al reino de los cielos, ¿verdad? Recordamos que la salvación es 100% obra de Dios. Los frutos de nuestra fe son frutos de gratitud, frutos que lo hacemos en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no agradecerle a mi Señor que se haya dignado en morir por mis pecados sin que yo lo merezca? Todos los días, frutos de nuestra fe, ¿verdad? Siempre queremos recordar que la salvación que Cristo nos ha dado es 100%. Todo lo que el cristiano hace es por gratitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por lo que Él ya ha hecho por nosotros, ¿verdad? Esa es la primera cosa. La segunda cosa que vamos a ver ahorita es que esa salvación que Cristo nos ha dado por medio de la fe, por la gracia divina, es una certeza absoluta. El cristiano tiene la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y que un día veremos el rostro de nuestro Señor en el cielo. 100% obra de Dios otra vez. Habían dos comentarios aquí, dos manos levantadas. Primero era la Carmen y no sé quién era más, Ricardo. Cuéntenos, hermano, hermana. Bueno, a lo primero que dijo, voy a responder concretamente que cuando le queremos echar una ayudita a Dios, ¿cierto? Que sabemos que por gracia todo lo que pasó, y yo digo solamente una cosa, eso enseña las religiones. La religión enseña que la gracia más unas pocas obras, pero obras de la carne. No confundamos la fe sin obra está muerta, otra cosa. Pero yo siempre digo, porque a mí me preguntan esto y me atacan mucho las personas a las que yo le voy a predicar, sobre todo los que no son creyentes o los que están en rebeldía. Y yo le digo concretamente, eso enseña la religión y yo no soy religiosa. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación viva, orgánica, diaria con el Hijo de Dios. Yo soy cristiana, la pequeña ungida. Eso le podría responder de su primera pregunta. Gracias, La querida segunda le dijo a tu Carmen. compañero.
Ok, escuchemos a Carlos, a Daniel y luego avanzamos con estas cosas concretas sobre la certeza de la resurrección de Jesucristo. Sí, Adelante, pastor, Carlos, Daniel y Ricardo. pastor, como lo que usted decía, a veces la incredulidad de nosotros hacemos, es como quien digamos, darle una pequeña mano a Dios, pero no olvidamos que la salvación es por gracia, no por obra. Amén. Gracias, querido Carlos, ¿verdad? Y eso nos confirma el apóstol Pablo. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco nuestros pecados serían perdonados. Querido Daniel, adelante. Buenas noches. Pienso que el tema tiene que ver también, no es que uno quiera hacerle, darle una ayudadita a Dios, sino que muchas veces el ser humano, el hombre, cuando no entendió bien, quiere el reconocimiento. Entonces, más que todo es por reconocimiento que se hace todo eso, por la Gracias, fama, por Daniel. buscar el reconocimiento. Ujú. Sí, bueno, quiero ser, sí, bien dicho, hermano. Es como yo quiero tener mi parte, ¿verdad? Que a mí también me den el crédito de haber hecho algo, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios no funcionan así. Gracias, querido Daniel. Entonces vamos a ver, me encanta la primera de Corintios capítulo 15. Cuando ustedes tengan un tiempito, lean todo el capítulo. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de una forma maravillosa sobre la resurrección de Cristo, con preguntas concretas, con respuestas concretas a quienes le acusaban, a quienes no creían en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, hace las siguientes declaraciones. Hubo muchos testigos de la resurrección. Qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Entonces, esto es como una síntesis, un resumen de todo lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? En la primera carta de los Corintios. También nos dice la resurrección de Cristo es clara, concreta. También es nuestra resurrección. Dice, demuestra que la muerte no nos puede vencer, nos llena de agradecimiento por la victoria que Jesucristo ganó en la cruz, nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo y nos asegura que la obra del Señor Jesús no carece de sentido, ¿verdad? A veces se dice que la cruz es una locura, que la tumba vacía es un invento del ser humano, pero por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos ha abierto los ojos, que ha transformado nuestros corazones, que ha abierto nuestros oídos para que escuchemos el dulce Evangelio de Cristo. Para nosotros esto es el regalo más grande. Hablar de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo es como hablar de lo que realmente somos, esa familia de Dios redimidos por la sangre de Cristo. La pregunta final para aplicar lo que hemos aprendido en estas 4 semanas, específicamente la última semana de la Semana Santa, en donde la palabra de Dios nos ha recordado de forma vívida el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo de forma voluntaria, lo hizo pensando en usted, pensando en mí, para darnos el perdón de nuestros pecados, la única forma divina, bíblica, espiritual de salvar al mundo de sus pecados era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su gloriosa resurrección, pagando, sellando con su sangre el precio de nuestra redención. Ahora, amados y amadas en el Señor, ¿qué pediría usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica lo aprendido? Cuéntenme, hermanos, hermanas en Cristo.
¿Qué pediría usted a Dios que obre en su vida para poner en práctica lo aprendido en este curso? Querido Carlos, adelante. Que Dios nos siga llenando de ciencia y de sabiduría para saber expresar respecto a todo lo que hemos aprendido. Amén. Gracias, Carlos. Querida Carmen, Primeramente pediría poder cuidar mi salvación con temor y temblor, como dice la palabra, ¿cierto? Y para poder también estar a la altura de lo que Dios me ha pedido, que es hacer la gran comisión, la cual hago para la gloria de Dios, y pedirle al Señor que hasta el día que Él venga por mi vida, yo pueda hacerlo, que nunca desmaye y nunca deje de dar testimonio de su grande amor. Eso es lo que yo le pido al Señor siempre y siempre. gracias, Carmen. Querido Daniel, Yo le pediría que no pierda, que me ayude a mantener esa comunión con Él hasta el fin de todo. gracias, querido Daniel. Muy bien. ¿Alguien más? Ricardo, hermano. Dominio propio le pediría a mi Señor para que el mundo, la fuerza, las huestes espirituales de maldad no me lleven. Entonces, tener el dominio para sostenerme en este mundo tan caótico y en donde el pecado reina permanentemente. Amén. Gracias, querido Ricardo. Luis Marín, adelante, hermano, le escuchamos. Gracias, pastor. Le pediría mucha sabiduría, toneladas de sabiduría para llevar esa palabra de aliento, porque hay muchísima gente que lo necesita, de verdad que sí. Y yo he pasado por muchas cosas y me he pegado de su mano y he salido adelante. He visto muchos milagros que el Señor ha efectuado en mi vida y hasta el milagro del agua. Yo soy testigo de eso y estaba yo en el año 95 cruzando hacia Estados Unidos. Tenía 3 días sin tomar gota de agua y yo le pedí al Señor agua y Él me la dio y yo la vi y yo tomé el agua más dulce, fresca y deliciosa que jamás haya bebido. Y los demás no creyeron, me trataron de loco. Yo satisfací mi sed y continué mi camino. ¿Ve? Eso pasó. Por eso lo amo, lo respeto y le creo al Señor, porque Él me ha permitido ver muchas cosas. Y le pido la sabiduría, que me llene de sabiduría para llevar su palabra. Gracias, querido Luis. Gracias por contarnos esa hermosa experiencia en su vida. Gracias también a Mari por los mensajes aquí que están colocando, a Gabriel, a nuestra hermana Carmen. Muy bien. Amados y amadas en el Señor, ustedes tienen un proyecto final en el cual ustedes van a compartir lo que han aprendido acá. ¿Verdad? A mí me llena de alegría inmensamente que no lo van a hacer solo para cumplir este proyecto final, sino lo van a hacer porque realmente hay fuego que arde en sus corazones por el deseo de compartir con otros la palabra de Dios. Que otros también conozcan a su Señor y Salvador Jesucristo, que se postren a sus pies y alaben su bendito nombre, porque van a recibir de Él lo mismo que usted y yo hemos recibido, que es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Entonces, ponerlo en práctica, ¿verdad? Estamos batallando hoy en día con la cristiandad, se ha convertido en muy teórica, en muy, este, todos quieren ser doctores en teología para enseñar, para saber más, pero nos olvidamos de la práctica, nos olvidamos de cómo eran los discípulos de Jesús, de
cómo era la iglesia primitiva que compartía el evangelio con otras personas, con ese amor, con esa eh, deseo ferviente de que otros tengan el mismo regalo que ellos habían recibido de su Señor y Salvador Jesucristo. Hermano y hermana en Cristo, ante todo, regocíjese que usted es un hijo, una hija de Dios, redimido por la sangre de Cristo, perdonado de todos sus pecados, heredero del reino de los cielos. Con ese gozo, con la alegría del perdón, con la certeza de su salvación, que la motivación evangélica sea ir y compartir con otros el evangelio. Eh, Espero con ansia recibir de cada uno sus proyectos finales para que sigan avanzando en esta capacitación, en este entrenamiento. Como verá usted, es teoría y práctica. Entonces, vamos a terminar con este pasaje bíblico que Juan nos cuenta, ¿verdad? Si hubiesen registrado todo lo que Jesús hizo acá en la tierra, no hubiera habido suficientes pergaminos o papel para escribir, ¿verdad? Entonces dice aquí, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, y no cualquier vida, sino vida eterna en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hablamos un poquito del proyecto final. Como ya mencioné el otro día, son 8 historias bíblicas en las que hemos estudiado. Usted va a tomar una de ellas, la que mejor le guste. Todas son hermosas, pero usted va a escoger una y va a ir preparando, ¿verdad? Identificando los personajes, los objetos, las 6 primeras preguntas de considerar y concluye con las 4 de consolidar. Entonces, usted llena eso, prepara ese estudio bíblico y va a enseñar a una, a dos o a las personas que el Señor le conceda. Entonces, también como hemos hecho acá, habrá una parte donde usted tendrá que usar el captar, un gancho, una introducción que le conecte con la historia bíblica. También usted puede escribir ahí si va a contar la historia o va a leer textualmente de la Biblia. Entonces, si usted va poniendo ahí, yo voy a leer, yo voy a contar en mis propias palabras, eso nomás. Y al fin una fotito o un pequeño video que sea cortico para ver que ustedes están sirviendo al Señor, no porque queremos como águilas, como ojos de halcón, estar mirando lo que están haciendo, sino porque queremos regocijarnos con ustedes y ser parte de ese, de esa enseñanza que ustedes están impartiendo a los demás. Eso no más. Otro anuncio, también voy a enviar después de la clase eh, la orientación que el profesor Luke Belki siempre envía, y voy a enviar un video para que ustedes sepan cómo inscribirse a los siguientes cursos. También pido encarecidamente, si este es su primer curso, que haga clic en el enlace que le voy a enviar para que automáticamente se inscriban a los cursos que vienen. Entonces, si ya tiene un curso, dos, tres cursos, ya no toque el enlace, pero si este es su primer curso, por favor, haga clic en ese enlace para que automáticamente se quede inscrito al siguiente curso. Entonces yo les voy a enviar esos enlaces para que usted vea la orientación. El profesor Luke Belki le explica de una forma maravillosa, pacientemente, para que usted siga en la academia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta clase?
sobre todas las clases, sobre el proyecto final, antes de cerrar con una oración. Querida Alicia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Una pregunta, ¿para cuándo hay que entregar el proyecto final? Excelente, excelente pregunta. 3 semanas a partir de las 12 de la noche de bueno, ya casi sería jueves. Ujú, Tres perfecto. semanas, 3 semanas. Entonces, y si, como siempre digo, si de pronto por A o B razones, cosas de la vida, se les ocurre algo, bueno, pasa algo, algunas eh, fuerzas ajenas a su voluntad, algún inconveniente, me pide, nomás me avisan que necesitan una Ok, prórroga de tiempo, yo con gusto les concedo. Querido perfecto. Carlos, hoy perdón Alicia, ya le. Carlos, Eh, adelante, Carlos. Pastor, una consulta. ¿Cuándo Sí, comenzarían las otras clases? las otras clases ya enseguida, hay una que ya estoy enseñando yo, que comenzamos ayer. Si desea, puedo agregarle al grupo. Víctor, ¿Esa qué día sería, pastor? martes y jueves en la mañana es a las 9 y en la tarde a las 6:30 de la tarde, acá hora de Ecuador. Allá. Gracias. Querido Víctor, esa era la pregunta. Víctor, adelante. Dios les bendiga. Eh, Mi pregunta es ¿cuántos módulos o cuántas clases hay después de este curso? Después de este curso habrían 12 clases más, pero el tiempo pasa volando, hermano. Gracias por la pregunta. Ricardo, y luego vamos con Daniel, luego concluimos con una oración y después podemos quedarnos un ratito más para las preguntas. Adelante, Ricardo. Es que cuando yo veo la malla curricular, el nivel discipulado, la Biblia, la obra de Salvador que terminamos hoy, veo adelante otros cursos, como ejemplo, la Biblia en el principio, la nación elegida, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo entonces el mecanismo? Bueno, el mecanismo es que van rotando los cursos, ¿verdad? Cada semana, cada 2 semanas sale un curso nuevo. Entonces, habrá cursos que usted ya ha tomado, entonces ya no los va a tomar. Entonces van saliendo nuevos cursos para que la idea es que usted pueda aprovechar el curso que sale y así va avanzando no importa el orden de los El orden. cursos que vaya tomando. Okay. En todo caso, este es mi primer curso, para que sepa. Querido Ricardo, entonces ahorita Sí, cuando envíe el enlace, usted le hace clic sí. ahí para que se quede inscrito automáticamente y así le van a colocar en otro Ok, curso que vaya a empezar el gracias. lunes. Sí, Gracias, pastor. Gracias. de nada, hermano querido. Querido Daniel, y también vamos con Marcos. Muchas gracias. Son dos cositas que quisiera preguntarle. La primera es, ¿este proyecto se puede hacer con niños, jóvenes y adultos o en algún particular? Y lo segundo es, hay un video que yo vi hace poco de algo que se va a presentar en academia para aquellos que están sembrando, algo así. Entonces, no sé si de pronto puede compartir un poquito, si puede, si no, igualmente esperamos, porque ahí hay una fecha en que lo van a dar a conocer. Gracias. La primera pregunta, sí. Sí, con todo gusto, hermano. Ah, se me fue el avión. ¿Cuál era la primera pregunta? Si Perdón. era con jóvenes o niños y adultos. Ah, excelente. Bueno, Exacto. gracias, hermano. Perdón. Sí. Bueno, hermano querido, esa es, cómo sea su audiencia, ¿verdad? Entonces, si es con niños, excelente. Usted sabe que la enseñanza a los niños será diferente, entonces ahí el captar va a ser quizás un video, quizás una dinámica de grupo, alguna cosita, ¿verdad? Dependiendo, sí, con
con la audiencia que el Señor le conceda, niños, adultos, de todo. Y la segunda pregunta, voy a informarme un poquito más sobre ese proyecto que van a tener aquí en Academia Cristo y le mando una información por interno, hermano. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable Ya, hermano de su querido, parte. muy bien. Gracias. Un Querido abrazo. Marcos, perdón. Pastor, buenas noches. Pastor, yo en mi caso es mi primer curso. ¿La siguiente se va a seguir manejando el mismo horario o es más tarde? Porque a veces por el tema de trabajo, pastor, acá no sé, yo tengo un pequeño problema por el horario. Gracias, Marcos, por la pregunta. Sí, depende los cursos, ¿verdad? Depende el maestro, donde esté. También a veces hay unos maestros que están en Paraguay, otros en Miami, nosotros estamos acá en Quito. Depende los horarios, pero por eso tenemos las dos opciones, tanto en la mañana como en la noche. Si de pronto no pueden en la noche, pueden conectarse en la mañana o viceversa, ¿verdad? Pero ahí usted puede escoger el curso que le quede conveniente, el día que le quede conveniente también. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a orar. Señor Padre Eterno, te agradezco infinitamente por el bendito privilegio que me has concedido de estudiar tu palabra con mis hermanos y hermanas. Te doy gracias, Padre Santo, porque cada día al leer las páginas de la Biblia, Señor, se renuevan nuestras fuerzas, se reactiva nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra certeza de que sí somos perdonados de todas nuestras iniquidades. Señor, veremos de cerca, hemos caminado contigo, Señor Jesucristo, durante estas 4 semanas. Tú nos has tomado de la mano, nos has mostrado, Señor Jesucristo, todo lo que hiciste acá en la tierra. Señor, y nos has mostrado de cerca tu sufrimiento, tu pasión, muerte, pero sobre todas las cosas, tu gloriosa resurrección, victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el infierno. Señor, porque tú vives, nosotros también viviremos. Señor, aunque moramos, sabemos que un día resucitaremos para estar contigo en el cielo. Que ese gozo, que esa alegría, que esa certeza absoluta de nuestra salvación ganada por ti 100% en la cruz del Calvario, pagada con tu sangre, certificada con tu gloriosa resurrección, nos motiven siempre a compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Te doy gracias, Señor, por haberme concedido el bendito privilegio de conocerlos, a cada uno de ellos. Señor, que siempre mantengamos esta comunión, esta armonía con mis hermanos y hermanas para que sigamos trabajando juntos en la proclamación del Evangelio. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Amén. alguna otra preguntita.